Mi nombre es Luis Licia Martínez, soy alumno de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro, Campus Amealco, en séptimo semestre. A continuación expondré algunos puntos sobre la historia del derecho notariado. Para comenzar, hay que explicar de dónde proviene la palabra notario y qué significa. La palabra notario viene del latín notarius, que significa amanuense o taquígrafo. Estos oficios en la antigüedad eran muy de la mano con los escribas. En Roma el notarius era más que un amanuense, es decir, una persona que escribe el dictado, o bien que anota notarius, que viene de su vez de nota ae, que significa precisamente anotación u observación. No necesariamente para fungir dentro de los aspectos de un notario tendría en la antigüedad que estar escribiendo, ser escriba, o ser alguna parte como un notorius que daba algún tipo de fe. Pasando al siguiente punto, en el Imperio Romano de Oriente, porque recordemos que hay Occidente y Oriente, principalmente en el de Oriente, donde tiene un gran auge, conocido este periodo como el de Bizantino, en donde se reguló por primera vez dicha institución y donde se concretó la figura del notario, casi como la conocemos hoy en día, aunque su denominación no haya sido notarius, sino la de tabellio onis. Esta palabra proviene de tabella ae, que significa tablilla, tableta para escribir o votar en comicios o tribunales. Los comicios o tribunales eran órganos donde se desahogaban audiencias en presencia de una autoridad jerárquicamente mayor o que en algún tribunal tendrían que ejercer ciertas funciones. Los sistemas notariales en Roma, la base jurídica actual la debemos al derecho romano, y la primera regulación se realiza por Justiniano en el siglo VI después de Cristo, conocida como Corpus Juris Civilis. Recordemos que Corpus Juris Civilis Justiniano no viene y la hace espontáneamente. Mejor dicho, mejor explicado, Justiniano hace la recolección de varias novelas y de varios libros que componen el Corpus Juris Civilis. En este sentido, hay que entender que no lo creó Justiniano, mejor dicho, la recolectó. Toda esta información jurídica que aplicaba a su imperio. En el Corpus Juris y las constituciones Princeps, primera regulación del notariado. Con esto ya podemos pasar a la primera regulación propiamente dicha del notariado. El Corpus Juris Civilis, en especial el apartado de las novelas. En el año 534, para situarnos en una cronología histórica, se empiezan a publicar las novelas. Recordemos que en esta época de la historia era muy característico marcar los escalones de autoridad. En este sentido, en el año 534, cuando se publican las novelas, que es un apartado dentro del Corpus Juris Civilis de Justiniano, la primera referente al tabellón, que como antes mencioné era la tableta, en otra palabra, la traducción fue publicada en el año 537. Es decir, la primera novela se publica en el 534, nuestra era, el segundo en el 537. A manera de resumen, destacamos los siguientes aspectos regulados por dicha ley. Esta ley, que recordemos, regula al notariado ya en forma. Número 1, fracción 1 de esta novela del tabellón, menciona la debitio functionis. Se trata de la obligación de concretar un ministerio profesional, es decir, recoge en cierto modo la idea moderna de la patente, sobre todo en torno a ciertos lineamientos para el nombramiento de dichas funciones de los funcionarios y en las licencias respectivas otorgadas en el capital del Imperio Oriente. Esto quiere decir en la parte oriente lo que correspondía a Constantinopla. Recordemos que el imperio es Oriente y Occidente, y a la caída de uno el otro aún tiene algún lapso de tiempo,
pero recordemos que había dentro de esos imperios había otras jurisdicciones de territorio más pequeñas que el imperio como tal. En la número 2, la rogatio consiste en una solicitud de intervención del tabellión. Esto quiere decir que el tabellón, como les decía, es una persona que en otras palabras se encargaba de transcribir. La rogatio se hacía una compensación del tabellón en una solicitud al tabellón para que le diera fe, o sea, no directamente el rogatio, se le hacía, digamos, una petición para que se escribiera en la tabla. Eso quiere decir este punto. La 3, la estadio o el estadio, es decir, el principio de plaza y la debida jurisdicción territorial. Esto quiere decir que si tú vas a estar en un tribunal, pues vas a estar en el tribunal central, en el tribunal de cierta ciudad, de Constantinopla, u otro, dependiendo la importancia de lo que se haya cometido. En este sentido, lo que en algún momento se fuera a contratar entre dos partes. Recordemos la materia de notario, de algunas cuestiones de fe pública, de darle esta certeza jurídica en este tiempo. Pasando al número 3, este principio indica en primer lugar que las funciones del tabellión se limitaban a cierta circunscripción territorial, como les expliqué. En segundo lugar, expresa el deber jurídico del funcionario de presenciar y formalizar la totalidad del acto jurídico. Esto quiere decir que la fe pública, la presencia de esta figura jurídica dentro de este punto que es el 3 del estadio de la novela, menciona la función más específica de la cuestión imperativa de la manera de darle fe, de darle solemnidad. Unidad del acto recogida del código, desde su principio hasta la conclusión del mismo, sin tener la posibilidad de delegar su intervención en alguno de sus amanuenses, es decir, para dentro de sus escritos podrían intervenir, pero con esta fe y la situación le daba más certeza, entonces no cabía duda de alguna apelación en este estricto sentido de lo que dice, que menciona este texto. Esto bajo la pena de la plaza, en el punto siguiente. Asimismo, para poder abandonar su plaza o estadio, que estadio es un sinónimo de plaza, es decir, donde se desarrollaba esta figura jurídica dentro de la cuestión, el permiso de dejar un sustituto ministratem, tal como sucede hoy en día en la Ciudad de México. En este sentido, el estadio del tabellón marcaba o delegaba sus funciones en cuanto no estaba presente esta figura dentro de los actos que se llevaban por los particulares. En este sentido, pasando a otro punto importante, en el tomo de la novela 37 observamos que se regulan ciertos requisitos respecto a la elaboración de los documentos, tales como indicaciones de la fecha de fundación de la ciudad donde se otorga, nombre del cónsul, mes y día del otorgamiento. Además, todo acto debe ser asentado en protocolo, el cual representa hoy en día el principio de matricidad. La legislación longobarda y la Fideris Publica, 2 siglos después de la publicación de las novelas justinianas, como la menciona la historia el rey longobardo, en Ratchis aparece la ley 8, denominada precisamente ley de Ratchis. Dicha ley desarrolla el concepto de fe pública mencionando lo siguiente: si hubiera carta redactada por escriba, firmada o signada por el vendedor y los testigos, de la cual resultase que fue pagada, el precio no podrá alterarse por ningún juramento. Es decir, si hay una controversia con estos datos, ya no cabe ninguna alteración posterior. La legislación carolongia y el mal llamado jurisdicción voluntaria, muy pronto las funciones de los tabellonis, notaris, scribae, o como fuese su denominación, se extienden. El experto redactor de documentos debe ser también
experto en derecho. Esto es muy importante en la historia porque en un principio se menciona un escriba, con que supieras escribir, tenías esa facultad de redactar, pero posteriormente tenías que tener la especialidad en estudios de derecho. Fuera de la ley tradicional, labor firmar fehaciente. Este funcionario debe de tener conocimiento especializado de derecho, lo cual las partes volentes lo requieran. Así se comprende al notario en la era carolongia. Así se regula en las leyes de scribis et notaris, las cuales mencionan esta situación. Posteriormente, la justicia constae et perpetuo voluntatis ius sium quinqui tribunadi. La constante y perpetua voluntad de dar a cada quien lo suyo, como lo menciona en algún momento de la historia Justiniano. Las funciones notariales en su origen romano carecían de la facultad de autenticación al amparo del poder del imperio que se confiere al pretor. Recordamos que había los pretores, estas figuras, había dos pretores, uno que se encargaba del pretor peregrino y el pretor que se mantenía en la ciudad. A lo largo de la existencia del derecho romano hubo una multitud de personas a quienes de modo parcial estuvo encomendada la función notarial o las actividades de un notario, que hoy se conocen hoy en día, pero en ese tiempo las funciones estaban delegadas. La iure cessio como antecede de la actividad notarial. Si bien es cierto que la primera regulación del notariado se da en el Imperio Romano de Oriente, encontramos la figura jurídica derivada de las tablas, que en cierto modo de la idea de la función que más tarde desempeñaban los tabellionis, de acuerdo a la legislación escrita más antigua de Roma, cuando el demandado confesaba ante el magistrado el derecho que se le asistía al demandante, se le tenía por condenado sin necesidad de sentencia confessus pro indicatum en la interpretation realizada por los pontífices. Esto quiere decir que la confesión daba suficientes herramientas para designar, en este caso, a los pontífices. Recordemos que por la parte de la historia las jerarquías en este momento estaban en los pontífices por su cuestión religiosa y de gran importancia para la época. Los tabularis o tabularios oficiales de censo dentro de Roma fue uno de los pocos países de la antigüedad que se preocupó de la labor estadística. Esto quiere decir un censo poblacional. Y debido al apogeo y el avance en este aspecto, se necesitó de estos. Algunos historiadores afirman que fueron autorizados también para intervenir en la redacción de contratos y actos jurídicos entre los particulares. Los tabellones aparecen en las grandes ciudades de mayor población, ayudaban al trabajo a los tabulari, pero ordinariamente se estimaba que el tabelión no es solo el precursor, sino el verdadero notario de el contrato privado. Las partes imprimiéndose de carácter o de autenticidad, suscribiendo con su firma y estampado el sello o signo en presencia de los testigos, y para mayor garantía la indestructibilidad del documento, o transcribía ad acta, es decir, a un escrito especial donde era un tipo papiro donde se redactaban todos los contratos, que era un archivo, conservándolo en el depósito en su registro, del mismo modo que las sentencias judiciales, las denominadas de tabeliones, es usada en la actualidad en la legislación brasileña para designar a los notarios. Bueno, esta parte menciona que los tabulares tenían una especie de secretario, los tabellones, pero no era una especie de secretario como tal, porque le daba fe pública y aparte le depositaba el sello o signo en presencia de los testigos. Esto le daba una mayor certeza jurídica. Los argentarius, especie de bancarios o propietarios de casa de depósito o funcionarios de estos que estaban obligados a llevar registros de las transacciones en que intervenían y autorizadas para dar fe de estos actos. Los logograpis, especie de secretarios que tomaban apuntes de los discursos y asambleas. Se les relaciona con la función notarial posiblemente porque fueron los encargados de la conservación y transcripción de dichos apuntes. Y el notari, de lo que deriva actualmente la denominación de notario, eran taquígrafos que tomaban notas de las sesiones públicas de las sentencias, mandatos de los tribunales. Posteriormente en Grecia la función la tomaban los notarios, a diferencia de Roma. Los notarios eran oficiales públicos encargados de redactar los documentos de la ciudadanía. Y dentro de Grecia, en estos
en estas personas que se dividían en sígrafos, considerados verdaderos notarios. Consistía en llevar un registro público carente de cuestión pecuniaria, y posteriormente no se otorgaba contrato alguno si no se llevaba ante el registro público, el cual le daba los sígrafos. El mnemon, su función era formalizar y registrar los contratos públicos, privados y las convenciones dentro de Grecia. Posteriormente, entre los hebreos, el conocimiento del arte de escribir que poseía cualquiera de las partes contratantes era motivo suficiente para que se redactara y formalizara el convenio. Pero si los contratantes ignoraban que era lo más frecuente aquel arte, entonces estaba obligado a reclamar la intervención del oficial o funcionarios públicos destinados a tales fines, cuyo oficial recibía el nombre de escriba o escribano. De estos había en el pueblo hebreos de muchas clases, siendo los principales los siguientes escribas o escribanos reales: escribas de ley, escribas del pueblo y escribas del estado. Dentro de los escribas, pues obviamente hay escalonados, las personas que se dedicaban a redactar los escritos del pueblo, de la realeza o del estado como tal. A los escribas del pueblo se les consideraba como más prácticos y más conocedores de la ley y de las costumbres. Presentaban su ministerio a los ciudadanos que lo requerían, es decir, presentaban sus servicios, redactando las convenciones entre particulares, tales como matrimonios, ventas, arrendamientos. Posteriormente, los escribas del Estado ejercían las funciones de secretario y escribanos del Consejo del Estado, de los tribunales y de todos los establecimientos públicos. A estos funcionarios les pertenecían solamente el derecho de poner el sello público sobre las leyes, las sentencias de los tribunales y los actos de los particulares que tenían la necesidad de adquirir la debida autenticidad para poder ejecutarse. Como aquí se menciona, hay dos tipos de en estos dos que llevo. Los que tenían mayor conocimiento eran los que conocían las costumbres, los que estaban más allegados a la gente como tal. Posteriormente, en Egipto se afirma que existieron escribas sacerdotales encargados de la correcta redacción los contratos, al lado de los cuales estaba el magistrado, funcionarios que autentificaban el acto imponiendo su sello. Se han dicho también que por estar en el papiro egipcio más cercana a nuestro papel que el ladrillo babilónico o la tabla encerrada de Roma, en Egipto, donde se encontraba una muestra más antigua de la forma que nuestros documentos, el profesor Seid escribe: en la época más antigua, entre los negocios de derecho privado, vemos un documento garantizado por un sello oficial de cierre. En épocas posteriores encontramos un documento sin sellar, pero garantizado frente a añadiduras o falsedades posteriores por la observación de un rígido formulario y la firma del notario SIC y de los testigos, y de los últimos siglos, por lo menos los archivos y los registros que constituían tales papiros. Esto quiere decir que en Egipto, si bien es cierto, los papiros formaban los escribas, los escribanos en una cierta parte, también se manejaba en la pared como tal algunos contratos. Esto quiere decir algunas cuestiones históricas dentro de los mismos contratos hechos a piedra que tenían un sello. Así posteriormente no tenían cuestión de ampliar la construcción porque ya se entendía que había cerrado ese contrato. Posteriormente, por el lado de la parte, afirmaba que en la historia de Egipto atraen singularmente a los notarios en lo que concierne a los ancestrales orígenes que pudieran tener su profesión, por la existencia de una persona de muy marcadas características como de trascendente importancia dentro de la sociedad egipcia, al que precisamente por la valoración fonética se le tiene como antepasado del notario, y ese es el escriba. La organización social y religiosa de Egipto hicieron de sus escribas personajes de verdadera importancia intelectual. Dentro de aquel engranaje administrativo, por otra parte, estaba el escriba unido a la divinidad de Tot, la fuerza creadora del pensamiento, unido a la deidad que se explica en su menestar en la guerra, compaginé con el de su protector, y que fuera un erudito en jeroglíficos, jerografía, cosmografía y coreografía. Esto quiere decir que tenías que no solamente tener un conocimiento de escribir, sino también conocer pues, los jeroglíficos, tener varios idiomas. Recordemos que, si bien es cierto los egipcios son antiguos, también había otras culturas en las cuales se desconocía su idioma.
En este sentido, los traductores eran muy importantes para traducir y hacer acuerdos entre sus enemigos de Egipto y ellos mismos. Pero obviamente tenían que conocer los otros idiomas. En la historia del Antiguo Egipto se consideran dos clases de documentos: el casero y el de escriba y testigo. El primero entre el 3100 y 177 a.C. y el segundo en 1573 y 712 a.C. Posteriormente, en Babilonia, la actividad del tipo civil como las manifestaciones religiosas estaban íntimamente unidas, y la administración de justicia la impartían los jueces con la colaboración de los escribas. Es conocido el código de Hammurabi, piedra grabada encontrada al realizar excavaciones en la ciudad de Susa. Este código tiene un gran contenido de materia de índole jurídico civil, administrativo y procesal, pero lo interesante en él es la importancia que le da al testigo. Parecía que todo contrato o convenio debía hacerse en presencia de un testigo. Esto porque es muy importante, porque de ahí se basan muchas cuestiones en que un tercero, o en este caso actualidad dos o más, deben y pueden y tienen la obligación de darle mayor certeza jurídica a un contrato individual, supongamos, de arrendamiento. En el código de Hammurabi es referencia del interés en cuanto a las formas documentales que incipientemente comienzan a revelarse como textos escritos, pero en los que predominan la prueba testimonial, adicional a las influencias de las fuerzas naturales y a las intervenciones fortuitas de factores externos al entendimiento humano. Aquí hay una contradicción, porque en el código de Hammurabi dice que debe de haber un testigo, pero posteriormente también dice que hay una cuestión de predominancia en la prueba, en la testimonial. Entonces, ¿cómo se explicaba si tú hacías un contrato con otra persona, había un testigo y posteriormente le daban mayor validez? Tú podías decir, sabes que yo firmé este contrato, pero sabes que yo no lo hice. Entonces habría una gran controversia en este aspecto de este código. En los pueblos indios, lo jurídico y religioso también en estrecha relación, y su regulación en la antigüedad estaba consagrada por las célebres leyes de Manu, tradicionalmente popular de Manava, Dharman, Sastra. En Grecia, los encargados de redactar los contratos eran los oficiales públicos. A ellos se refiere Kagnaraux, comentario de la Loi du 25 Ventoso, Grecia, de oficiales públicos encargados de redactar o contratos, que Aristóteles en el año 360 antes de la era cristiana ya hablaba de dichos oficios, afirmando que la existencia de todos los pueblos civilizados, y en el filósofo indica el número y clase de aquellos oficiales. A grandes rasgos, esta explicación es para dar a conocer algunas cuestiones de la evolución del notario. Este video lo hago más sencillo, no tan tedioso, con la finalidad de entender. Y hay que puntualizar que los escribanos en la antigüedad formaban una parte fundamental, y esta educación no se daba a todos en este sentido, dependiendo de la historia. Basándonos en la antigüedad, mucho antes de la Edad Media, obviamente, ni siquiera en la alta ni en la baja, nada de eso. Antes, en Grecia, en Roma, en Egipto, había esta gran importancia para las personas que sabían leer, que sabían interpretar los textos, que tenían diferentes idiomas. Y así concluyo mi exposición de los antecedentes del notario, que es muy importante para entender las bases sólidas de hoy en día, que es un cúmulo de una evolución histórica. Gracias.